Hola, los saludo antes de empezar el episodio para contarles una noticia fantástica y es que acabamos de lanzar nuestra tienda en línea. Ahora, Cosas de Internet también se puede usar en camisetas divinas, en un buzo calientico y estamos muy emocionados de compartirlo con ustedes. En la mitad del episodio más información, pero si quieren de una vez saber más, visiten tiendacosasdeinternet.com. Santi, imagínate tú que llega una persona que era adulto en la década de los 70 y esta persona le pasó lo del protagonista de Futurama. De los 70 se quedó dormido, se perdió un montón de décadas y se levantó en el 2020. Ujú. Y esta persona nota con extrañeza algo. Te quiere preguntar. Y es que en su tiempo había distintos artefactos que servían para distintas cosas, ¿no? Como el reloj de manecilla para medir la hora, la máquina de escribir y el fax para enviar correspondencia, y tenías, no sé, estoy pensando, vinilos para escuchar música y radio que sonaba en tiempo real. Y ahora todas esas cosas parecen estar juntas en un computador o un celular. Ujú. Como distintos artefactos y distintas tecnologías que antes servían para cosas muy disímiles, ahora están todas unidas bajo algo que se llama la tecnología digital. Ujú. ¿Cómo le explicarías tú ese cambio tan rotundo? Ok, no sé en tu escenario hipotético cuál es el nivel de detalle con el que arranca la conversación, pero siento que lo primero que habría que decir es que esto que estás viendo, este computador, puede serlo todo, puede ser calculadora, música, videos, lo que quieras, porque la forma en la que registramos la información es ahora siempre la misma. O sea, siempre estamos hablando de unos y ceros. Y eso fue un poco lo que cambió. Ok, pero si yo fuera esa persona, diría, ¿cómo así unos y ceros? Sí, y esa no es solo la pregunta del viajero. Yo creo que nosotros que habitamos el mundo contemporáneo, pues muchísima gente utiliza la palabra digital poco para barrer y para trapear. Se pone y se quita en cualquier lugar y no necesariamente entendemos lo que esa palabra significa o cuál es la importancia de lo digital. La cultura digital hace referencia a cómo La la fábrica de tecnología... cretinos digitales. Así se Queremos titula crear el una último estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Más remedio que abordar o aceptar los cambios digitales. La brecha digital, una nueva forma de exclusión social. Los nativos digitales son aquellos niños y jóvenes que nacieron en intentar entender mejor lo que está pasando transformación en el mundo cultural, digital, ¿no? orientada Cuando al pensamiento digital. Muchos dicen que es el momento de la tecnología, de lo digital. Nosotros creemos que es el momento de las mamás y los hijos. Bueno, este es el famoso método digital. La explicación que creo que todos hemos escuchado alguna vez es que digital se refiere a dígitos, a unos y ceros. La anécdota además incluye que la palabra tiene que ver con los dedos, con la forma en que los dígitos sirven para contar cosas. En efecto, digitalis, la palabra en latín, quiere decir relativo a los dedos. Por eso se llaman así las huellas digitales. Creo que eso por lo menos me lo enseñaron a mí, creo que te lo enseñaron a ti y creo que mucha gente lo ha escuchado. Ok, a mí me echaron ese cuento en la universidad. Laura, tienes una flema. Y recuerdo que en su momento se sintió muy flojo porque para mí lo digital ya estaba directamente relacionado con la computación, pero no sé si es una experiencia común. Sí, bueno, estoy suponiendo que es una experiencia común y si Listo. no lo es, pues Cuéntenos. aquí la Ajá. revelación ya lo acabamos de decir y lo vamos a explicar con calma. Ok, Simplemente quiero decir que está esa primera experiencia y yo por lo menos tuve en mi propia vida lo que pasó fue que viví con esa definición un poco insatisfactoria durante un rato largo y en una o varias conversaciones de repente se fue volviendo más claro hasta qué punto el concepto de lo digital puede ser muy, muy, muy poderoso. ¿cómo dirías tú en una frase esa primera versión de lo digital que tú tuviste? Que digital es la forma en la que dividimos el mundo como en unidades, que así como tú cuentas con los dedos y pasas del índice al pulgar, pasas del número 4 al número 5, mientras que, no sé, un río fluye y todo es continuo, lo digital tiene esas unidades. La manera como yo finalmente lo entendí
fue gracias a un ejemplo muy popular, Ajá. pero no por eso menos útil. Y tiene que ver con el tiempo. Entonces, la gracia de la información digital es que representa cosas reales que existen en el mundo que habitamos, ¿no? Ujú. Y el tiempo, pues, es algo que está ahí, presente. Que existe. Que existe. La cuarta dimensión, sí. Ok. Y nosotros podemos representarlo con información análoga. Entonces, imagínate tú un reloj de manecillas que se pone en la muñeca, pero no esos que tienen un palito que avanza un segundo Claro. a otro, sino esos que eran súper cool, que tenían un palito que continuamente se estaba moviendo. Sí. O El incluso un reloj de sombras. Las puras sombras moviéndose en el piso. A mí el que me sirvió fue el ejemplo que estoy describiendo. Listo, Puede listo. que haya muchos ejemplos útiles, pero el que a mí me sirvió fue un reloj de manecilla de esos cool que tenían un palito que se movía continuamente. Ujú. Mientras tanto, en el reloj Casio de numeritos grises, el reloj pasa de 5 a 6 a 7. Ujú. Y si tú lo pausas en la mitad entre el 5 y el 6, pues habrá un 5 o un 5, Sí. ¿cierto? Y eso a mí me ayuda a entender la información análoga versus la digital, porque la análoga es continua, está representando todo el tiempo algo. Sí. Y la información digital se divide en unidades. Entonces, eso no quiere decir que un reloj Casio no pueda medir si yo quiero los milisegundos o los milisegundos. Eso no siempre lo puedes subdividir, Sí. pero difícilmente llega a que sea continuo. Claro, no, Mientras definitivamente, tanto- imposiblemente llega con sea continuo. O sea, siempre estás subdividiendo y puede que estés a nivel del nanosegundo, pero siempre estás pasando del 5 al 6. Ajá, en cambio en este reloj el palito puede estar en infinitas posiciones entre el 5 y el 6 porque está representando el tiempo. Y algunas personas hablan de lo análogo como mejor porque el registro es continuo, pero la verdad es que nuestros sentidos no dan para distinguir, pues para distinguirlo todo. Sí, y veo además ahí que hay como una tangente posible que sé que no vamos a explorar mucho, que es la de realmente esa discusión de si se pierde o no ocurre mucho con el mundo del audio. Ah, del vinilo. Todas las personas fanáticas del vinilo tienen como argumento que el sonido es mejor en un vinilo porque está representando continuamente la música. La onda. La onda, sí. Sí. Pero entonces ahí hay una cosa que es complementaria y hay una distinción que estamos haciendo entre lo continuo y lo no continuo, entre lo que está dividido en unidades. Ujú. Y también hay otra distinción que me parece importante, que es la de por qué hablar de la palabra análogo, porque no estamos diciendo digital versus continuo, estamos diciendo digital versus análogo. Y esa expresión creo que también necesita como ser esclarecida. ¿Cómo Ujú. describirías tú lo análogo? ¿Por qué se llama así? Voy a interrumpir acá porque el término correcto no es análogo sino analógico. La verdad es que en Bogotá, al menos la Bogotá de Laura y Santi, todo el mundo dice análogo, y todavía no los he podido convencer de que graben con un diccionario en la mano. Pues análogo como una comparación de algo, ¿no? Igual que la analogía, Ujú. uno mira el reflejo de una cosa en otra cosa. ¿Elabora? Sí. No sé qué más elaborar, para mí esa es la explicación. ¿Qué se parece a qué? Ah, ok, entonces imagínate que tú tienes un sonido, no sé, un clarinete. Ujú. Físicamente ese sonido son ondas. Ondas de sonido que viajan, Golpes de aire. golpes de aire que viajan en el espacio y el tiempo. Sí, el aire se apiñuzca y se expande de formas que se pueden describir como una onda. Es una onda. Exacto. Entonces ahora imagínate que yo estoy en un estudio de grabación en los años 70 grabando, no sé, a Lucho Bermúdez con su clarinete. Esas ondas que salen inicialmente de la caña por el tubo del clarinete en el mundo exterior son registradas por un micrófono que tiene una membrana que se mueve igual que los golpes de aire del clarinete Ujú. y luego es grabado, no sé, digamos en un vinilo. Entonces, no sé si esto se entienda escuchándolo en un podcast, pero es la misma onda siendo capturada y reflejada en distintas materialidades. Tal cual. O sea, yo creo que se entiende. Ok, La frase que falta es la señal
es análoga, ¿no? Como la señal que uno encuentra eléctricamente en un cable de audio es análoga a la señal que está en golpes de aire en el entorno o en las hendiduras que genera una aguja en un vinilo. O sea, Pero ahí, ¿dónde estaría el cable? Ah, en el micrófono. Sí, porque hay señales eléctricas que están transformando esa información. Entonces, por ejemplo, el micrófono tiene una membrana y luego por temas de magnetismo todo esto se convierte en corrientes eléctricas. Y la corriente eléctrica también tiene como los mismos golpecitos que el audio cuando está en versión aire golpeando tu tímpano. Ok, volvamos un segundo al ejemplo de mi estudio de grabación. Del clarinete. Sí. Entonces digamos que si tú estás al lado de Lucho Bermúdez, es la membrana de tu oído, mejor conocida como el tímpano, la que remeda el movimiento de los golpes de aire que salen del clarinete. Por eso es que tú escuchas la melodía. Sí. Pero si lo estás grabando, ¿cuál es el paso a paso según tú? El paso a paso es primero lo registra un micrófono con la membrana del micrófono. Sí. Y ese movimiento de la membrana del micrófono se registra con magnetismo en una corriente eléctrica. Ajá. Entonces, el cable que conecta el micrófono con lo que sea que está La al otro consola, lado, digamos, está pasando un flujo de energía, una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica sube o reduce su voltaje análogamente a cómo los golpes son más o menos intensos dependiendo de cómo funciona el clarinete. Listo. Incluso se puede repetir al revés. Tú puedes con un parlante tomar una corriente eléctrica y luego volverla a magnetismo y hacer que el magnetismo mueva la membrana del parlante para que el parlante vibre y esas vibraciones sean lo que uno escucha. Y es magia, es una nota. Es una nota. De hecho, yo sí sé cómo funciona el clarinete, pero no sé si ya es demasiado profundo en el hoyo. El hecho es que análoga es una señal a otra señal. Sí. La señal eléctrica es análoga a la señal que está recibiendo tu tímpano y por eso viene ese término de ahí. Tú mencionaste más temprano en la grabación que por mucho tiempo tuviste con la definición de digital viene de dígito, de subdividir, pero que no te satisfacía del todo y que tuviste como un momento en el que entendiste. Sí. ¿Me puedes contar de ese momento? La escena en particular creo que fue en la oficina de Magic Markers, con Bruja charlando en el sofá, en el espacio en el que deberíamos estar trabajando en alguna otra cosa, y irrumpimos en una conversación. Irrumpimos en una conversación. Sí, entonces el sol entraba por la ventana, estábamos como, qué sé yo, después de almuerzo, y en esta conversación comencé a entender por qué es tan poderosa la diferencia entre unidades versus continuos. Porque dicha así nomás a mí no me parece tan clara, ¿no? Es como, ok, ¿por qué? O sea, no sé si puedo transmitirle a la gente que está escuchando el mismo nivel de curiosidad que yo tenía, pero que alguien me diga es muy importante la diferencia entre una señal continua y una señal dividida en dígitos no es obvio para mí. Sí, y tampoco es obvio porque es tan importante en mi vida. Como para qué me voy a embelezar yo con la idea de lo digital versus lo análogo. Ajá. Incluso análogo versus digital no me parece tan claro como una oposición, porque justo acabas de explicar que análogo tiene que ver con similitudes, con parecidos de una señal a otra. Entonces, ¿por qué es que lo parecido se opone a lo digital, a lo de los dígitos? Y en esta conversación, en algún momento, fue como estas imágenes que uno tiene que eran como unos mapas coloridos 3D que si tú miras hacia el horizonte de repente aparece un barco por ahí escondido en la imagen. ¿Sí te acuerdas de qué imagen estoy hablando? ¡No! Había unos libros antes que tenían unos colores muy intensos, verdes, azules y como patrones repetitivos. Y te daban la instrucción de que tú mires en lo profundo, ¿no? Que concentres la mirada como más allá de la imagen del libro. Ok. Y de repente aparecía un barco ahí escondido. Y el de al lado no lo podía ver. Y era como, yo sí veo el barco. No, yo no veo el barco. Bueno. Te entiendo, o sea, como que no importa, te entiendo el punto, pero debe ser algo de tu infancia ochentera que yo no tuve. Sí, pero mucha gente que está escuchando sí lo tuvo. Entonces espero que ellos se sientan identificados con la metáfora. Se llamaban libros de ojo mágico. Y eran famosos en la década de los 90. Santi no es tan viejo. Ok, el punto es que pudiste enfocar con claridad algo. Y entonces lo que logré enfocar en ese momento, en esa conversación, fue que nosotros, los humanos, al organizar la información en dígitos, pasamos de tratarla como una forma, ¿no? La onda como una línea que tú tienes que dibujar, la información en el sentido de información, a entenderla como un orden de datos. ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¿Qué cosa? No sé, o sea, creo que estoy entendiendo una nueva dimensión, que es como pasamos de calcar a representar. Exacto, de calcar a representar. Es un cambio tremendo.
Incluso el interior de las palabras es algo muy potente porque hay muchas versiones, por ejemplo, de la letra T. O sea, la T en la vida normal en la realidad es una conexión entre la lengua y los dientes que produce un sonido que uno más o menos identifica como la T. Pero si te pones a pensarlo, hay millones de T's diferentes. La tuya y la mía no son iguales, la mía esta mañana y después no son iguales, como que a ver, todo el déjame tiempo... decir T. Los gringos hacen como T, como súper metida. Y los británicos es una T como de la garganta, como T. Y no solo británicos y gringos. Laura versus Laura. Laura a las 10 de la mañana versus Laura a las 10:02 saca T's distintas de su boca. Es el sonido. Pones la lengua y la presión de aire, etc. Pero es muy útil sintetizar toda esa diversidad en una sola cosa y decir, mira, este simbolito en particular le vamos a poner T. Y un escriba, por ejemplo, puede tomar un texto y copiarlo en otro lugar con la mano y está digitalmente rescatando la información que está ahí. Y obvio, se pierden ciertos tonitos, o sea, se pierde como la oralidad cuando uno la escribe, pero se gana algo muy potente y es que tú te fijas es en el orden de las cosas. Y cuando lo piensas así, hay muchísimas instancias en donde el mundo se presenta como digital versus análogo. Las notas musicales, ¿no? En lugar de los 70,000 sonidos distintos que hay, nombremos solo 12, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pues con en sus... este lado del mundo. Sí, en este lado del mundo, pero esta notación musical se utiliza un montón y no estoy tratando de decir que sea universal ni única, sino que fíjate la decisión que estamos tomando ahí. Decimos, en lugar de lidiar con las sotopotomil frecuencias de sonido que existen, vamos a lidiar con la 440. Esa es la frecuencia que vamos a llamar la. Y al hacerlo estamos perdiendo un montón de frecuencias, como la 442 o 41. O sea, como esos microtonos que están entre una nota y otra, se pierden cuando tú quieres hacer una partitura. Pero ganamos muchísimo el poder hacer la partitura. Entonces me pareció muy poderoso pensar como, pucha, la música se digitalizó hace siglos, en el momento en que aprendimos a hacer esta notación musical. Y, el lenguaje mejor dicho, la escritura es información digital. Exacto. Entonces, esto a mí fue como, wow, qué grandiosa revelación. Y ya, esa es como la anécdota que tenía. Ay, ahorita que te estoy escuchando, bueno, primero, pues, qué chévere que como que haya ocurrido eso, esa revelación. Segundo, qué chistoso, Bruja, y tú hablando de eso. O sea, yo a veces escucho el podcast Bruja y Santiago y pienso como, no es real, ¿cómo pueden ser tan ñoños? Y una vez más me doy cuenta que ustedes son así de ñoños siempre, sí. Con micrófono o sin micrófono. Y lo último que se me ocurrió escuchándote hablar es que lo digital está entre nosotros mucho antes de la computación, ¿no? Pero no sé si estaba presente en nuestra mente. Digamos, ¿cómo te lo imaginas con esta persona hipotética de los 70? Creo que es bueno preguntárselo a la gente que está escuchando este podcast y que estaba consciente en los años 60, 70, lo que sea. ¿Digital era un término relevante? ¿Era como el tipo de cosas que uno tenía que saber? Cuéntenos. Sí, sería muy chévere que nos contaran porque puede que estemos pecando por recién nacidos que creen que el mundo se inventó ayer. ¡Exacto! Pero también me parece concebible que no fuera un término común, o sea, que uno sí hablara de, qué sé yo, de otras cosas, de evolución, de álgebra, palabras que uno utiliza todo el tiempo y que digital nunca estuviera ahí como en la lista de conceptos clave. Lo chistoso es que cuando uno se mete a Wikipedia a la entrada digital, sale muy rápidamente el ejemplo del ábaco. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía un ábaco cuando era chiquita. No lo sabía usar como calculadora, pero yo lo tenía y tenía pedacitos de madera de colores y a mí me gustaba moverlos de un lado a otro. O sea, yo misma, persona del siglo XX y XXI, tenía un abaco para jugar, pero no decía, claro, aquí está mi dispositivo digital para representar información. ¿Ustedes sí? Pues, no sé. Quedas abierta esa pregunta. Listo. Y ya que estamos diciendo esto, creo que la otra cosa que nos podría decir nuestro personaje recién levantado hipotético es, si lo digital es esta cosa tan fundamental, ¿qué fue lo que pasó en los años en los que yo estuve dormido para que los computadores y todo este mundo ya y sí de silicona apareciera? ¡Tarán! Exacto, eso es lo que estaba tratando de lograr. Lo chistoso es que la música correcta para este momento no es la de cortinilla sino la de espacio publicitario. Ya la pongo. Bueno,
queridos oyentes de Cosas de Internet, hagamos una pausa de este reguero de información densa del episodio para hablarles del superficial mundo de la mercancía. ¿Se acuerdan que Laura renunció a su trabajo para dedicarse 100% a Cosas de Internet y que queremos que el proyecto sea sostenible? Bueno, acabamos de lanzar una tienda con mercancía nuestra y eso es parte de esa apuesta. Diseñamos en principio camisetas y un buzo. Laura se dedicó muchísimo a eso con la ayuda de Indira y con otra gente más. Sacaron, no sé, como 9 pruebas de camisetas distintas hasta que por fin llegamos a una que nos hizo felices. Y todo esto lo pueden comprar en tiendacosasdeinternet.com. Para los que escucharon el episodio de QWERTY y el teclado villano, el diseño de mi teclado quedó plasmado en una de esas camisetas y eso me tiene muy contento. Pero les quiero pedir un favor y es que juguemos a la preventa. Cuando nos pusimos a producir camisetas sacamos 60, creo, que es un número chiquito porque igual no tenemos ni idea de cuál va a ser la demanda. Entonces, lo que les pido es que entren a la tienda, compren la camiseta o el buzo y nos tengan paciencia porque apenas recibamos las órdenes vamos a empezar a producir un lote más grande. Esta preventa va desde la fecha en la que publicamos el episodio hasta el 30 de enero y cualquier persona que compre una camiseta en ese periodo se va a llevar un regalito sorpresa cuando le llegue el paquete por fin a su casa. Entonces, pues nada, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por apoyarnos y seguimos con el episodio. Acuérdense, tiendacosasdeinternet.com. No es que hayamos dejado de usar todas estas cosas, pero si quisiéramos, con un computador uno puede reemplazar las cartas de papel, la imprenta, las máquinas de escribir, los televisores, la radio, los relojes, las calculadoras. Hay una enorme cantidad de cosas físicas que antes teníamos que ahora están como integradas dentro de lo que es un computador. Y todo eso tiene una razón común, que sí es el mundo de los unos y los ceros, pero sobre todo es el transistor. Que... Llegamos a mi parte favorita. Sí, tal cual. Entiendo, tú estuviste estudiando la historia del transistor y no la vas a contar. Creo que la historia del transistor no es una sola, porque hay distintas perspectivas, ¿no? Tú puedes mirar la historia del transistor desde una perspectiva técnica, de física, de matemática, de ingeniería, o puedes mirar la historia del transistor como un fenómeno histórico, o puedes mirar la historia del transistor como yo la quiero entender hoy, porque pues fue la que más me enganchó, que es el chisme, que es el grupo de personas trabajando juntas. Ok. Y es mi parte favorita porque me llevó a explorar un mundo que no sabía que me interesaba, y es el de la innovación en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, específicamente en un lugar que se llamaba Bell Labs. Bell Telephone Laboratories. Que es el lugar en donde trabaja el papá de Mrs. Maisel. Sí, ¿podemos poner un clip? Sí, claro. Rose! Rose, get in here. We are going out to dinner. Ruby Foods, Le Pavillon, name it. Slow down. Why are we going out to dinner? Bell Labs, Rose. I got an offer to work at Bell Labs. What? Bell Labs down in the village. Oh my God, Aquí en Cosas de Internet somos fans de la maravillosa señora Maisel. Les recomendamos esa serie. Bell Labs era el área de investigación de una compañía aún más grande que se llama AT&T. Si hoy en día AT&T existe y es una compañía enorme, pues en la primera mitad del siglo XX eran gigantisísimos. Eran tan grandes que en un momento dado ellos decidieron juntar todos sus distintos departamentos de investigación de distintas áreas de la compañía en Bell Labs, que inicialmente era una oficina en Manhattan, en Nueva York, y después se volvió todo un campus, como una finca en Nueva Jersey, que en los años 40 llegó a tener 9,000 empleados y en los años 60, 15,000. Solo el área de investigación de AT&T. Y cuando tú ves las fotos de el campus, o sea, inspira la palabra campus. Es como si fuera una universidad, es gigantísima. Cuando yo vi Mrs. Maisel, pues me imaginaba que Bell Labs era algo como gubernamental, porque era muy, muy grande y porque también tenían cosas que ver con el mundo de espías y Guerra Fría y demás. No me imaginaba que era como el área de investigación de una empresa. Eso suena muy loco. De una empresa que era una de las joyas de la industria estadounidense en ese momento. Ok.
Y yo sé que ellos tenían muchísima plata para innovación porque estuve consultando la investigación de John Gertner, que es un periodista estadounidense, un duro, que durante varios años estuvo indagando qué fue lo que ocurrió en Bell Labs, cómo este lugar se volvió tan único y especial, y lo puso en un libro que se llama The Idea Factory. Este lugar todavía existe, ahora se llama Nokia Bell Labs, porque la empresa finlandesa la compró hace unos años. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde su época dorada, cuando era una de las instituciones con más presupuesto para innovación en todo el mundo. Pues bueno, Gertner cuenta que AT&T, siendo tan importante en el mundo del teléfono, estaba constantemente mirando cómo mejorar su tecnología, y en su tecnología había una pieza central, llamada el tubo de vacío, que es un tubo de vidrio, como decir un bombillo, relativamente grande, con un montón de alambritos por dentro. ¿Cierto? Sí, tal cual. Y su función, no sé exactamente cuál es, pero lo que yo comprendo es que dentro de AT&T ellos usaban estos tubos de vacío para amplificar la señal. Tal cual. Entonces, digamos, si tú tenías una llamada telefónica que iniciaba en la costa de Nueva York y terminaba en la costa donde queda Los Ángeles, la señal no viajaba igual de fuerte todo el tiempo. Sí, o sea, yo tenía la parte de la investigación de los detalles como técnicos y la parte técnica, de hecho, del mundo digital tocaba un poquito esos mismos tubos de vacíos. Entonces, si quieres, yo puedo meterme por ahí. Sí sirve algo, pero continúa con tu historia. Déjame contar un pedacito más de la historia y ya te doy la palabra para entender bien cuál es la función de estos tubos de vacío, porque son importantes en la historia del transistor. Ahora te voy a decir el primer nombre de esta historia. Mervyn Kelly. ¿Te suena? No. Bueno, pues Mervyn Kelly es uno de los muchos científicos, todos hombres, por cierto, que va a estar involucrado en la creación del transistor. Este es el padrino. Ok. Entonces, Kelly es un científico en Estados Unidos, nació en los últimos años del siglo XIX en una familia clase media baja. Y a pesar de que sus papás lo intentaban, pues ciertamente su familia no podía darle como todos los recursos que él hubiera querido. Y entonces él, desde el bachillerato, empezó a trabajar aquí y allá para reunir suficiente dinero para ir a la universidad. Es que estamos hablando de un momento donde ir a la universidad era verdaderamente extraordinario. Claro. Cuando ya estaba en la universidad, el tipo igual siguió trabajando los fines de semana, por la noche, mientras estudiaba para poder, pues, costearse sus estudios, hasta que finalmente parece que sus profesores o alguien dentro de la misma institución se dio cuenta que este tipo era un berraco. Le dieron una beca, le dieron un trabajo como asistente de yo no sé qué, se le quintuplicó el sueldo. Pero te cuento todo eso, primero porque ahora soy súper fan de él, y segundo porque muestra el nivel de berraquera que tenía este hombre. Ajá. Y bueno, muy temprano en su carrera, justo cuando el tipo acababa de terminar su doctorado, le ofrecieron un trabajo en una división de AT&T y parte de sus responsabilidades centrales era mejorar esta cosa del tubo de vacío. Mervyn trabajó tanto en eso, Santi, que por mucho tiempo se pensó que su gran legado sería las mejoras que hizo a este aparato. Y ahí sí te doy la palabra para explicar un poco cómo funcionaba. Pues el tubo de vacío es un componente muy importante en el mundo de la electrónica, sobre todo previo a los transistores. Se utilizaba muchísimo antes y todavía sirve bastante. Pero, digamos, el cómo funciona es... Tú dijiste que se parece a un bombillo. Sí, se ve como un bombillo. Pero creo que está bien imaginarlo como una carretera en la que están pasando carritos, que en este caso serían electrones. Porque si tú calientas esa cosa, los electrones empiezan a moverse de abajo hacia arriba. Entonces ahí tienes como un flujo, que serían los carritos. Y el punto es que tú tienes otra calle que se mueve, digamos, de izquierda a derecha. Y esa otra calle obstruye el flujo de electrones que están subiendo. Lo interesante, lo mágico acá es que pones una llamada telefónica súper débil que uno ya ni siquiera alcanza a escuchar en el camino lateral, y en la medida en que esa señal interrumpe o deja de interrumpir el flujo de electrones grandote, entonces lo que resulta de esa interacción es que se dibuja el mismo patrón de corriente que tenías en la señal débil, pero ahora con mucha más potencia. Y eso se puede utilizar para llamadas telefónicas, pero también, por ejemplo, para amplificar el volumen de la radio. De hecho, me leíste la mente, Santi, porque estos tubos de vacío no solamente hacían parte central de AT&T, sino que estaban en muchos electrodomésticos de la época. Yo recuerdo escuchar de los televisores de tubos. Sí. Y de los radios de tubos.
y de un montón de electrodomésticos pues que funcionaban con esta misma tecnología, muy importante al parecer. Sí, no estoy 100% seguro, Penélope ayudará, pero puede que el tube de YouTube venga de esos tubitos. ¡Ah! Claro, en inglés es vacuum tubes. Ajá. Sí viene de ahí, pero la conexión es indirecta. Al televisor coloquialmente se le decía the tube porque antes funcionaba con estos tubos. O sea, YouTube es una forma de decir que tú eres tu propio canal de televisión. Ahora, volvamos a Bell Labs y todo lo que ocurrió alrededor de los tubos de vacío, ¿te suena? Sí, de una. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Me habías dicho que Mervyn Kelly trabajó en Bell Labs o que trabajó en AT&T y que él estaba como encargado de mejorar estos tubos de vacío. Sí, en el 25 cuando se formó Bell Labs, él entró como investigador y fue director específicamente del grupo de personas trabajando alrededor de los tubos de vacío. Uh-huh. Y leí en Wikipedia un dato que me dejó asombrada, Penélope, si me equivoco, corrígeme, y es que él quedó en 7 patentes distintas de inventos alrededor de ese tubo. Ah, ok. Y 7 patentes, es como, ok, porque Bell Labs inventaba cosas, las patentaba y su negocio funcionaba alrededor de eso. O sea, una patente era realmente una muestra, no sé si de calidad, pero ciertamente te validaba. Claro, aunque no sé proporcionalmente si Bell Labs sacaba 40,000 patentes cada día o 5 o 7, pero no importa, continúa. Yo tampoco sé, pero yo sé que ellos tenían un equipo de patentes que era un chingo de abogados todo el tiempo en acción. Y fue dentro de Bell Labs que se inventó el láser. Fue dentro de Bell Labs que se inventaron los paneles solares. O sea, hay tantas cosas que cambiaron nuestra vida que se inventaron ahí que no me extraña que los abogados de patentes estuvieran súper ocupados. Sí, total. En el 36, casi 10 años después, Mervyn Kelly llega a ser director de investigación. Y ya estando en esa posición, narra John Gertner, nuestro periodista, nuestra fuente, que Mervyn dijo, voy a solucionar de una vez por todas el tema de los tubos de vacío. Suficiente. Yo conozco de primera mano las fallas de esta tecnología y hay que hacer algo para reemplazarla. ¿Y cuáles eran esas fallas? Ay, ¿no te encontraste tú en tu lado técnico? Yo te puedo decir lo que le molestaba a Kelly. Uh-huh. De pronto, pues va a resonar con cosas que tú averiguaste. Uh-huh. Pues la primera es que para que funcionaran tenían que calentarse. Sí, y eso siempre es un problema. Sí, después de escucharte yo ya entendí que lo de calentarse era para que circularan los electrones, pero en general él dice que eso era un sancocho, o sea, era como meterse a un sauna. Y yo me encontré justo en YouTube de un computador que hicieron con tubos de vacío. Ajá. Y en ese video los operarios se ven sudando la gota gorda. Claro. Entonces, bueno, ese era uno. Y eso también consume un montón de energía. Siempre que uno tiene que calentar cosas, ineficiencia. Es muy costoso. Exacto. También eran de vidrio. Se rompían, los desgraciados. Sí. Y eso hacía que fueran simultáneamente costosos de producir y frágiles. Un dolor de cabeza. En 1936, sí. Mervyn Kelly contrata una serie de físicos que son especialistas en sólidos. Yo no sé mucho de física, pero me llamó la atención. Físicos de estado sólido. Ok. Entre ellos, vamos a ver si este nombre te suena, un científico llamado William Shockley. Sí, ese nombre me suena. Él creció en Mountain View, California, y siendo muy joven, acabando de terminar su doctorado, entró a Bell Labs. Uh-huh. Aquí va una anécdota que cuenta Gertner, y es que cuando Shockley llevaba menos de un año trabajando en Bell Labs, en el 37, Mervyn Kelly bajó a hablar con un científico, pues, como top. El científico no estaba y él se volteó y estaba el chino que acaba de contratar. Uh-huh. Y le dijo que estaba exasperado, que realmente el tema de los switches y los tubos de vacío lo tenía harto y que tenía como un problema en mente. Y se volvió a subir a su oficina, a su piso. Sin saber que le había cambiado la vida. Y William Shockley quedó así como, wow, el director de investigación me acaba de decir de este problema fundamental, y quedó súper marcado, como recordando por siempre estas palabras y este problema. Quedó con una misión. Sí, o sea, no lo dice así, pero yo lo interpreté como, sí, como una misión, uh-huh. como algo que te marca. Ocurre la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ah, obvio, en el 37 están a 2 años de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces aquí hay como un hiato en la historia donde
cada uno de los científicos se va a una misión relacionada con la guerra y solo se pueden volver a reunir hasta el 45. Claro, cuando se acaba. Exactamente. Para todos aquellos familiarizados con las fechas de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 se acaba la guerra. Mervyn Kelly dice ahora sí y forma un grupo de investigación específico cuya misión es encontrar una solución en estado sólido a la función que cubren los tubos de vacío. ¿Ok? Santi, él está diciendo todo mi legado y toda mi carrera. No importa, porque el problema que tenemos entre manos es más grande. Es tan grande que hay que reemplazarlo todo por algo que sea sólido. Ajá. Y forma a un grupo multidisciplinario, que hoy en día suena pero en el 45 era muy visionario de parte de Mervyn mezclar gente de distintas disciplinas para inventarse algo. Entonces imagínate a William Shockley, a Walter Bratton y a John Bardeen trabajando hombro a hombro, pero también un equipo de mecánicos, de ingenieros, de gente de muchas disciplinas, de químicos, todos con traje en la oficina de Bell Labs en Nueva Jersey, clavados trabajando en este problema, clavados del 45 al 46, del 46 al 47. Uh-huh. Y el equipo parece que estaba devoto a trabajar en esta misión, pero hubo un día en especial, el 23 de diciembre, o sea, figúrate. Sí, o sea, una fecha que no es que sea muy laboral. Exacto. Donde William Shockley, no sé qué estaba haciendo, pero no estaba en ese momento en la oficina. Bardeen y Bratton sí estaban clavados. Estaba comprando regalos de Navidad. ¿Quién sabe en qué andaba? Y ese día, ese 23 de diciembre de 1947, vieron funcionar por primera vez a un transistor. Ok. Y finalmente llegamos como al invento que va a cambiar el mundo. The transistor was born. The transistor, a new name, a new device that can do many of the jobs done by the vacuum tube and many the tube can't do. Pero resulta que William Shockley, siendo el director del equipo y siendo un tipo que se preciaba de ser muy inteligente y de ser pues el papá de los pollitos, se entera de que los abogados de patentes puede que no lo registren a él como en la patente de la invención. Hay un chisme y el tipo, por más inteligente y brillante que sea, sus emociones y su egoísmo y sus celos lo invaden y él coge la investigación, se encierra solo y se inventa un transistor que se le pueda atribuir a él solito. O sea, lo que le molesta a él es no haber estado presente en el día en que nació el bebé. Pero sí, fue como, yo llevo 2 años aquí clavados dirigiendo a este equipo completico y el día que nace el bebé yo justo no estaba en la clínica y entonces me voy a llevar toda esta investigación y voy a hacer mi propio transistor. Ajá. Y lo logra y pa' colmo funciona mejor. Ok, y llevar es como salirse de Bell Labs o irse a una oficina a otra. No, todo dentro de Bell Labs. Lo digo más poéticamente. O sea, trabaja a escondidas. Sí, entonces se forma, lo que entiendo es como una rivalidad y un ambiente de trabajo muy pesado, donde el equipo directivo de Bell Labs, incluyendo Mervyn Kelly, dice el transistor se inventó en Bell Labs en el 47 por 3 científicos, Shockley, Bardeen y Bratton. Uh-huh. Pero estos 3 individuos no sienten lo mismo. Entonces lo que hacen los jefes de Bell Labs es que sacan a Bardeen y a Bratton a otras investigaciones. Los separan, pues. Los separan. Los cambian de curso. Usted se me sienta en esa esquina y usted en la otra esquina. El caso es que William Shockley sí sigue trabajando en el transistor, como suele pasar con los inventos. Parte de lo que le está haciendo es refinándolo. Y en 1950 publica un tratado de, este número se me quedó marcado, 588 páginas, describiendo todo lo que tiene que ver con el transistor. Y es una forma de plasmar y publicar todo lo que ha ocurrido, pero también huele a que estaba tratando de ratificar que él sí estaba... Su autoría. Exacto, dentro de los inventores. Y bueno, las cosas igual siguen tensas y en 1951... No, en el 56. Vuelve al lugar donde creció, en Mountain View, a cuidar a su mamá, que ya se está envejeciendo, y monta su propia compañía, que se llama... ¿Te interesa saber el nombre exacto? Pues si es como Intel, sí es como... No, es Shockley Semiconductor Laboratory. Ok. Semiconductor, pues
porque eso es una propiedad del transistor que podemos explorar después. Y hay una parte muy importante y es que su invento funcionaba con silicona. Ajá. Laura y Santiago cometieron un error que se repite varias veces en este episodio. En parte por no haber investigado en español, y en parte por ser bastante ignorantes en cuestiones de química. Ambos hablan de cómo la silicona es el componente fundamental de los transistores, pero en realidad es el silicio, el elemento 14 de la tabla periódica. La confusión se debe a que en inglés el silicio se llama silicon. Entonces, Shockley en California va a empezar a desarrollar este transistor de silicona, y aquí quiero que me escuches bien, porque esa región donde él se instaló, muchos años después va a ser conocida como Silicon Valley, el Valle de Silicona. No, el Valle de Silicio. O sea que si la mamá de Shockley viviera en Seattle, Silicon Valley hubiera quedado en Seattle. No creo que pueda irme tan lejos como a decir eso, porque entiendo yo que lo que ocurrió allá fue como una unión de muchas cosas y el término Silicon Valley se acuñó en los 70, pero lo que sí te puedo decir para este episodio es que fue William Shockley, el inventor de transistor, uno de los inventores del transistor, Sí, todo el drama. asterisco, quien llevó la silicona a Silicon Valley. El silicio. Ok, cool. ¡Súper cool! Es que yo quería que hubiera sido como tan fortuito como te acabo de decir, como si él se hubiera mudado a otro lado, entonces toda la industria tech. O sea, si se hubiera mudado a Bogotá, sería Bogotá Valley. No, ahí entiendo que hay otros factores tampoco, pero bueno. Pero igual le debemos el nombre y es el desarrollo del transistor, de la computación, Google, Facebook, todo lo que vendría después que hace que esto se vuelva como una escena tan vibrante de la tecnología. Pero fíjate tú cómo el transistor va dejando marca. Lo último que me falta, Santiago, para no acaparar más la palabra, es llegar al año 57. Casi 10 años después de ese primer día, las personas del premio Nobel deciden asignarle el Nobel de Física a estos 3 científicos. Yo no me imagino cómo fue la reunión, pero me imagino que fue tensa. Dr. William Shockley is one of 3 Americans sharing the Physics Award for research which produced the transistor. Dr. John Bardeen shares the prize, which includes a check for $38,700. The third colleague is Dr. Walter Hauser Bratton. Santi, el transistor, ¿qué tiene de significativo? Porque le hemos dedicado tantos minutos a este episodio a hablar de este invento en particular. Ok, entonces lo importante del transistor es que es un switch, pero sin componentes mecánicos, o sea, como cosas que se puedan dañar o que sean demasiado grandes, sino que es una sola sustancia, un pegote pues de silicona. Prometo no hacer más veces la misma corrección, pero en serio, no es silicona, es silicio. Por el que puedes controlar el flujo de corriente. O sea, lo que yo te entiendo es que tú quieres algo que te pueda decir on and off. Exacto. Pero que el mismo objeto o es on o es off. Sí. Y la silicona como material es clave porque tiene unas estructuras atómicas en las cuales puede fluir cierta cantidad de corriente. No es un conductor completo que siempre deja que la electricidad pase, ni tampoco es un aislante, sino que es un semiconductor. Y metiéndole ciertos átomos de otras sustancias, tú puedes hacer una estructura en la cual controlas cuánta electricidad pasa por una de estas cosas de silicona. Entonces tú puedes decir, quiero que pase mucho voltaje y a eso le vamos a llamar on, o quiero que pase muy poquito voltaje y a eso le vamos a llamar off. ¿Y cómo le dices al transistor si mucho o poquito voltaje? Lo chévere es que el transistor siempre está conectado, pero fluye o no fluye corriente dependiendo de si una segunda conexión le inyecta más energía o no. Imagínate un sándwich de silicona en últimas, que son como 3 capas de silicona. Las 2 capas exteriores son normales, pero en la capa interior, en lo que sería el quesito del sándwich, hay unos átomos de otro tipo de átomos que tienen más o menos electrones y ahí está el desbalance. Entonces, al quesito tú le conectas otra fuente de energía y cuando le inyectas esa fuente adicional de electricidad, como que los electrones ¡flup! Mágicamente fluyen. Y cuando no lo haces, el voltaje es más bajito y digamos que ese sería el estado cero de ese transistor. Entonces tienes en la práctica un switch que se prende o se apaga dependiendo de si le mandas o no le mandas energía. Y eso es muy, muy práctico para hacer como toda la arquitectura de conexiones que tiene el mundo digital.
Eso sería como la genialidad que le tomó a estos científicos pues tanto tiempo y energía a perfeccionar. Me gusta tu explicación del sándwichito. Gracias, creo que la encontré en internet, no fue genialidad mía. Ahora, la otra aclaración que me parece interesante es que cuando a Shockley, Bratton y Bardeen les dan el premio Nobel, no se lo dan por inventarse el transistor específicamente, sino que ahorita que te escuché hablar, pensé, ya entiendo por qué bautizaron el premio Nobel así. Y busqué aquí en mis notas y el Nobel quedó escrito por sus investigaciones en semiconductores y el efecto transistor. Claro. No fue por el aparato En sí específicamente, fue como el descubrimiento de ese nuevo mundo, Sí. donde mucha gente habría de trabajar años después. Ok, no, muy cool. Muy cool. Bueno, ¿y qué tiene que ver ese semaforito del transistor con la información digital? Listo, entonces abróchense el cinturón que seguimos en el mundo abstracto y técnico. Una de las definiciones, una de las formas en las que uno puede entender qué es la información es simplemente como la posibilidad de distinguir cosas. Allí donde tú puedes hacer una diferencia entre lo que sea, existe algún tipo de información. Es la información la que te permite distinguir. Ok. Distinguir entre zapatos y manzanas involucra información. Entonces, cuando tú reduces ese principio a su versión más básica, lo mínimo que puedes tener de información es A o B, sí o no, cara o sello, Blanco verdadero o o negro, falso. luz o no luz. Alguna distinción, o sea, si tienes 3 distinciones, pues eso también es información, pero mínimo tienes que tener 2 para poder saber que algo es algo. Entonces, no es casualidad que la versión más sintética de todo esto sea el lenguaje binario, que es un lenguaje de básicamente unos y ceros, y es un mundo de números en donde tú todo lo puedes representar con esa estructura. 1, 0, 1, 0, 1, 1, O sea, 0, 1, 1. 1, hay algo, 0, ausencia. No, ni siquiera. Tú le puedes Ok. asignar distintos valores. Tú puedes decir verdadero o falso, o tú puedes decir literalmente el número 1 o el número 0, o lo puedes multiplicar, porque el sistema binario también se presta para hacer lo mismo que hacemos nosotros, y es que con 9 números que nosotros tenemos, podemos representar cantidades absurdamente grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa después del 9? Se convierte en un 10. ¿Cómo se convierte en un 10? Utilizas otra vez el mismo 1 y le pones un 0 al lado y lo corres a una columna. Lo que pasa es que aquí no te demoras tanto en saltar la siguiente columna porque solo tienes 2 dígitos. Entonces arrancas a contar 0. Después de 0, ¿qué va? 1. Después del 1, ¿qué va? 2. ¿En binario tenemos 2? No, no tenemos. Ok, entonces córreme el 1 a la columna de la izquierda Ya. y le pones un 0 y ahí estamos Antes, representando sí. el 2. Ok, ¿y cómo es 3? 1 y luego 1. ¿Y cómo es 4? Se nos acaba el espacio, entonces otra columna. El 4 se vuelve 1, 0, 0. El 8 sería 1, 0, 0, 0. El 16, que sería la siguiente columna, es 1, 0, 0, 0, 0. Ya. Y bueno, se entiende el punto, creo. Entonces, Y si no, y si no- auxilio Penélope, y si no, por favor, no le dejen de poner play y sigamos. sigamos. Bueno, entonces, lo que estoy tratando de decir es que a punta de unos y ceros tú puedes construir un mundo completo y lo puedes convertir en un código. Pero ahí nos toca hacer un salto triple mortal y la cosa se complica un poco porque hasta ahora lo que hemos visto es como un bit, o sea, un solo transistor que está prendido o apagado. Y lo que realmente nos interesa es el mundo de la computación, ¿no? Todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y eso implica no hablar de uno, sino de una red con millones y millones de transistores que están juntos, no solo representando la información, sino procesándola. Hay otro tema. Entonces, creo que ese salto se puede hacer si quedan claras 2 cosas. La una es que, lo que ya dijimos, todo tipo de información se puede codificar en unos y ceros. Y la otra es que los computadores no solo son un libro en donde uno escribe cosas y está guardada la información, sino que ellos computan, ellos procesan, ellos hacen algo con la información para transformarla. Y ahí creo que vale la pena volver al ejemplo de la calle que habíamos puesto antes, porque si el tubo de vacío es una callecita con un semáforo, el transistor también, pero la red completa de transistores ya se vuelve toda la ciudad. Y el computador sería, por ejemplo, los carros que están saliendo por el sur de la ciudad son la pantalla, ¿no? Los píxeles que tú ves en el monitor. Y los carros, digamos, que están entrando por el norte de la ciudad son el input, el clic que tú le estás haciendo, o la canción de Hamilton que tú quieres poner, o lo que sea.
Entonces hay un ejercicio de procesar la información y fíjate que estoy poniendo el ejemplo de la ciudad porque es la forma en la que el tráfico fluye por las calles la que procesa. Es una cosa súper interesante y milagrosa. Lo que yo estoy entendiendo es que así como, digamos, a Bogotá entran un chingo de carros por el norte y sale otro chingo por el sur, pero en la mitad hay entramados y no todo el mundo quiere ir al otro extremo de la ciudad. Asimismo, como que dentro de un computador, en una red de transistores, no toda la energía va lineal. Me lo imagino como un arbolito genealógico, más o menos. Más o menos. Y el arbolito genealógico, de hecho, es una buena imagen, porque hay un concepto clave que se llama las puertas lógicas. No creo que lo podamos explicar ahorita completamente en el podcast, pero básicamente la idea de las puertas lógicas es que si tú tienes, digamos, un 1 y un 1, eso te da que debería haber un otro 1 en otro transistor. O sea, generas como condiciones para que la información salte de un transistor a otro. Entonces tú puedes decir, si esto es verdadero y esto es falso, no quiero que haya ningún input afuera. O sea, si un transistor está prendido y un transistor está apagado, el tercero que los conecta a sus dos, apágalo. Sí, volviendo a las calles, si hay tráfico de carros acá y tráfico de carros acá, entonces la calle de más allá debería estar vacía. Como que es la posibilidad de que los carros se estorben los unos a los otros o se dejen pasar la que va transformando el mensaje, la que lo va como manipulando o procesando, sería más correcto. ¿Sabes que escucharte me inspira la palabra circuito? ¿Es eso? Sí, son varios circuitos. Uh-huh. Y cuando tú puedes hacer eso chiquitico, puedes con mucho ingenio transformar la información, porque digamos, ¿qué es cambiar los píxeles de un video? ¿No? Pasar de un píxel negro a un píxel blanco. Es en últimas cambiar los valorcitos que tiene cada uno de los colores ahí, es cambiar un número por otro número. Entonces, si tú a punta de multiplicación y restas y condicionales puedes decirle al computador cuáles son los números que deberían cambiar, instrucciones del tipo, muévete 25 ceros a la derecha y transforma el dígito que está ahí en un 1. Ese tipo de instrucciones son las que como que articulan todo el mundo de la computación. Pues no sé si se entiende. Fue un salto muy triple olímpico, porque yo voy en que tienes el transistor sí, que físicamente te puede dar el 1 o el 0. Ajá. Tienes que con una red de transistores sí, y la ayuda de, comillas, puertas lógicas, sí, estableces la posibilidad de darle instrucciones como a esa red de transistores. Sí. Instrucciones es una buena palabra. Y me gusta que intencionalmente tú hayas estudiado la parte técnica y yo no, porque otras personas escuchando van a entender. Ajá. Pero aquí me quedo corta, porque de darle instrucciones al transistor a cambiarle el color de un píxel fue un salto demasiado grande. Es verdad, es un salto que yo mismo no lo entiendo del todo bien, como que más o menos entiendo, pero en cada uno de esos detalles hay un universo de conocimiento técnico que se nos escapa. Pero lo importante es entender que hay un salto. O sea, de que hecho, con base en esas puertas lógicas se forman los lenguajes de programación, quizá. Sí, de hecho es como una escalera en la que cada vez estás en un nivel de abstracción más complejo. Arrancas en el punto más básico, que es físico, ¿no? Son los transistores, es la silicona y es si está pasando corriente o no está pasando corriente. Luego subes un nivel de abstracción más y ya estás hablando en términos de unos y ceros, o sea, ese impulso eléctrico lo tomas como un dígito. Luego subes otro nivel de abstracción y resulta que todo el mundo lo puedes codificar en términos de unos y ceros, lo digitalizas y ahí ya no estás hablando de impulsos aleatorios, sino que hay información. Pero además subes otro nivel y tienes estas compuertas lógicas que te permiten operar sobre la información, manipularla. Luego subes otro nivel de abstracción y tienes como una traducción de lo que las computadoras entienden a lo que los humanos escriben. Hay unos programas que se llaman como compilers que traducen el código que tú escribes como programador en instrucciones binarias que son las que el computador entiende. El computador entiende, por ejemplo, muévete 6 espacios a la derecha y transforma el dígito 0 en un 1. Ese es como el lenguaje del computador. Uh-huh. Y en cambio el lenguaje del programador humano es del tipo haz un loop o haz un ciclo o haz esto hasta que pase esta otra condición. Entonces hay como un puente que une los dos mundos. Y el código que escriben los programadores también se conecta con nuestro mundo en la medida en que tú, cuando le das clic a una foto en Instagram, estás haciendo como el input de uno de esos programas que alguien escribió. Pero ahí yo creo que ya otra vez de la abstracción pasamos a lo superfísico. O sea, nunca nos fuimos de lo físico. Pero ya cuando tú ves algo en una pantalla,
es muy chistoso porque tienes toda la razón y a la vez no. O sea, en cierto sentido Instagram es la cosa más abstracta del mundo porque tú tienes una pantalla llena de numeritos y esos numeritos están coordinados de forma tan perfecta que tú ya estás en otro nivel completamente y ya estás pensando en fotos, en música. Como llegaste tan abstracto que diste la vuelta y se volvió real. Es una cosa muy rara. Y es también la belleza, o pues lo que me queda a mí de este episodio, que es como que no se imagina el mundo real por oposición al digital, digamos. Ajá. Pero es como una mentira, es como un círculo que está todo el tiempo interconectado, interrelacionado. ¿Elabora cómo así círculo? Pues es lo que hemos estado hablando desde que nos aplastamos aquí enfrente de estos micrófonos, y es que, no sé, tú te imaginas como la T que sale de tu boca como algo real. Ajá. La lengua contra el paladar, contra los dientes, el aire saliendo de tu cuerpo. Y luego la T que uno está escribiendo en un libro, como la versión digital de eso, se siente abstracto, se siente como intangible. Pero a uno ver el papel en la tinta es tangible. Claro, y siempre estás volviendo de un lado al otro. Puede que tengas, por ejemplo, el audio de este podcast hecho frecuencias de hertz y como datos en un plano cartesiano, pero para que la gente lo escuche, toca otra vez volverle impulsos eléctricos que otra vez mueven como los imanes para que un parlantico te escupa aire en el oído, pues te empuje aire en el oído. Entonces también uno está saltando de digital a análogo todo el tiempo. Y todo esto, o sea, como las ganas que nosotros tenemos de todo digitalizarlo y preferimos trabajar con dígitos que trabajar con calcos, tiene una razón de ser y es que es mucho más fácil manipular la información cuando tú la tienes hecha un código, hecha un orden, algo que tú puedes, por ejemplo, copiar infinitas veces. La gente que está escuchando este podcast puede que esté escuchando la copia, quién sabe cuántos del mismo archivo que nosotros exportamos, y ese archivo conserva su fidelidad, distinto a una fotocopiadora mandando pues papel y muchas copias dañadas, porque es digital, porque es mucho más fácil distinguir un 1 de un 0. Es más, te hago una invitación. Hagamos una lista así como rápida de las cosas que son posibles gracias al mundo digital. Amo hacer listas. Entonces, te acabo de decir una cosa, es más fácil copiar la información cuando es digital. ¿Editarla? Manipularla, pero como editarla, digamos. Si tú me dijeras un discurso hablado y yo te voy a dar correcciones y te toca hablarlo otra vez con mis correcciones, es muy dispendioso. Mientras tanto, si yo tengo un archivo de Google Doc con el texto escrito, me queda más fácil decirte, reemplaza esta palabra por esta otra o cambia esta vocal por esta otra. Sí. Y creo que lo mismo de editar es verdad con los episodios de cosas de internet, como quitar esta frase, chin, pero incluso en un nivel más audaz como Photoshop. Toma esta foto que está a color y vuélvela sepia. Ahí yo creo que incluso estás nombrando dos cosas, porque sí, sin duda es mucho más fácil editar. La gente antes, por ejemplo, en máquinas de escribir, si cometió un error, otra vez ponga el papel. Sí. Pero no solo están las cosas que tú puedes editar, sino que también el computador aprende a distinguir patrones. Entonces, digamos que es normal que tú visualmente digas, quiero quitar esta frase o quiero quitar estos pedazos de la foto. Pero lo loco es que en Photoshop tú le puedes decir al computador, todos los píxeles naranjas, vuélvemelos más rojitos. Y como que el computador entiende eso como un patrón, que yo entiendo que es lo naranja y es como, wow. Sí, como quitar ojos rojos. Sí, o ponerle reverberación a esta frase que yo grabé digitalmente. O sea, ¿no te tocó meterte al baño Sí, a grabar con eco? Acabo de grabar una frase normal, pero luego en edición le puse un efecto y por alguna magia los algoritmos, ellos entienden en términos de dígitos y patrones qué es la reverberación o cómo ponerla. Y lo opuesto, también se puede quitar información, como por ejemplo, si quieres quitar el ruido. Sí, tal cual, es una chimba. Bueno, y entonces aquí llegamos. Ya hicimos la lista. ¿Qué llegamos? No, perdón, hay más cosas en la lista. Ok. Tú puedes comprimir la información si la tienes digitalizada. Comprimir un dibujo de una onda no es fácil, pero comprimir datos sí se puede. Y eso hace que sea posible todo el mundo en donde nos llamamos todos los días y las llamadas están comprimidas y las fotos están comprimidas y todo internet funciona gracias a eso. Me siento como si estuviéramos cogiendo a nuestro viajero hipotético del inicio del episodio y contándole como, mira, ocurrió la revolución digital que tiene estas características, pero además no te imaginas lo que podemos llegar a hacer. Claro. Me siento como diciéndole la lista de novedades. Y hay una que me parece importantísima, que es manejar grandes cantidades de datos.
todo lo del Big Data. Sí, total. O sea, ya no tienes que ir a 2000 archivos alrededor del mundo a buscar en carpetas y papeles de información, sino que tienes como grandes volúmenes que puedes analizar, guardar, sí, editar, todo lo que hemos dicho todos antes. los registros médicos de todo el sistema de salud, si están hechos en papel, pues son intratables. Uno no puede hacer nada con eso. Pero si están hechos datos en un computador, ¡puf! Arrancan los algoritmos a operar. Otra cosa es la criptografía. Tú puedes esconder mensajes si son digitales, porque ya tienes como... Pues también se podía encriptar antes, pero unas Pero tú técnicas mucho más deficientes. ¿Pero qué encriptabas antes? El lenguaje digital, o sea, las letras de los humanos. Ah, ya te entiendo. Digital precomputación también. Sí, o sea, la encriptación es inherente a lo digital. Tú no puedes encriptar una onda de audio, tú puedes encriptar datos. Los datos son los que se transforman por otros datos que los esconden y eso permite que las tarjetas de crédito existan y todo el mundo de la privacidad, etcétera, etcétera. Eso también es muy importante. Uno más. Supongo que uno puede inventarse información. Estoy pensando en ese programa del que hablamos hace muchos episodios, donde un programa de computador podía crear la voz de Obama. Ajá. Y podía decir que con ese tono se dijeran discursos. Sí, sí. Entonces tú puedes como tomar una muestra de algo, un sonido, un color, etcétera, y multiplicarlo para crear algo nuevo. Creo, incluso diría, el mundo de la inteligencia artificial es un mundo que está hecho de como de entender patrones que ni siquiera nosotros como humanos podemos entender del todo bien. Que es como crear información con base en otra información que teníamos. Sí. Crear información nueva con base en información vieja. Sí. Inventársela. Entendiendo, es que hay un juego de patrones ahí que es fascinante, pero bueno, eso es otro episodio completo de Cosas de Internet. Por ahora, ya creo que démosle cierre a este. A nuestro viajero le diríamos, sí, unitos y ceritos, esa tontería de 1010 nos permitió transformar dramáticamente la forma en la que compartimos y procesamos la información.